El silencio dentro del Banco Comercial de Madrid se rompió con el sonido metálico de los cerrojos. El gerente me miraba con un terror absoluto. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono mientras le gritaba a su asistente: «Bloquea la entrada principal, llama a la Policía Nacional ahora mismo». Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo una vieja libreta de ahorros que solo anoche mi madre había arrojado a la basura con un desprecio brutal, diciendo: «Este pedazo de chatarra debería desaparecer con ese viejo loco». Ella no tenía idea de que esa chatarra en realidad era la jugada maestra que mi abuelo había preparado durante 15 años para destruir un imperio de mentiras. Resulta que algunos secretos se niegan a quedarse enterrados, y algunos tienen dientes. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio. Mi nombre es Elena Vega. Tengo 31 años, y hasta esa mañana pensaba que lo más emocionante de mi semana sería pelear con el casero por la calefacción de mi modesto apartamento. Trabajo como asistente legal en un pequeño bufete en Madrid. No es glamoroso, la paga es justa, y mi coche hace un ruido parecido al lamento de un monstruo cada vez que giro a la izquierda. Pero soy buena en lo mío, porque noto las cosas. Analizo cada coma, cada firma, y no suelto el hilo hasta que encuentro la verdad. En mi familia siempre consideraron esta tenacidad como un defecto de carácter. El funeral de mi abuelo, don Alejandro Vega, fue un martes gris. Tenía 89 años. Había pasado sus últimos días en una granja humilde, el tipo de lugar donde los campos de trigo parecen tocar el cielo. Todo el mundo asumió que no tenía nada, un viejo auditor jubilado viviendo en la sencillez. Eso era al menos lo que mi madre, Beatriz, quería que todos creyeran. El servicio fue frío, eficiente y rápido, estilo Beatriz. Mi madre cree que las emociones son una debilidad. Organizó todo como si fuera una reunión de accionistas. 30 minutos para la ceremonia, 40 para el pésame y después todos a casa. Incluso Javier, mi hermano mayor, llegó casi una hora tarde, en un deportivo que cuesta más que mi vida entera. Entró con un traje de sastre, pegado a su teléfono móvil, vigilando sus inversiones mientras fingía una tristeza que no sentía. Mientras ellos se repartían las propiedades como buitres, yo pensaba en mi abuelo. Alejandro fue jefe de auditoría bancaria durante 40 años. Los números eran su lenguaje. También era un maestro del ajedrez. Me enseñó a jugar a los 7 años. Él siempre decía: «Elena, la verdad es una pieza muy paciente. Puede esperar mucho más que cualquier mentira». 2 semanas antes de morir, me apretó la mano con una fuerza sorprendente y me susurró al oído: «La libreta, Elena, en el libro de ajedrez. Solo tú. Promételo». Después del entierro, me escapé a su estudio. Encontré el libro inmediatamente. Estrategia de valles finales. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Las páginas habían sido ahuecadas con precisión. Adentro había una libreta de ahorros de piel viejo, gastada en los bordes. Parecía una reliquia del siglo pasado. Cometí el error de llevarla al salón. Beatriz la vio y su reacción fue instantánea. Cruzó la habitación en 3 pasos, me la arrebató de las manos y sin mirarla un segundo la lanzó directamente a la bolsa de basura de la cocina. «¡Basura!», sisió ella con el rostro congestionado. «Cuentas viejas de hace décadas que ya no existen. No andes hurgando en las cosas de los muertos. Es patológico». Javier soltó una carcajada desde el sofá. «Siempre tan sentimental, Elenita. Olvida eso». Pero yo vi sus ojos. Intercambiaron una mirada de puro pánico. No era desprecio por un papel viejo, era el miedo de quienes saben que un secreto está a punto de ser descubierto. Esa noche no pude dormir. Alejandro Vega no hacía nada por azar. Si escondió esa libreta y me lo dijo solo a mí, era por una razón de peso. A las 5 de la mañana tomé las llaves de mi coche. Regresaría a esa granja. Esa libreta seguía en la basura, y yo iba a sacarla de ahí para arrastrar la verdad de mi familia hacia la luz del día, costara lo que costara. El viaje de regreso a la granja tomó 2 horas bajo la luz grisácea antes del amanecer. Mantenía la radio apagada. Necesitaba pensar. Mi abuelo era muchas cosas: paciente, metódico, estratégico. Un hombre que fue auditor jefe no esconde una libreta por error.
Y mi madre no arroja algo a la basura con tanta agresión a menos que tenga miedo. Llegué a la granja justo cuando la primera luz rompía sobre los campos de Madrid. Entré con la llave de repuesto que el abuelo guardaba bajo el tercer escalón del porche. Fui directo a la cocina. La bolsa de basura estaba exactamente donde la dejé. Ahí estaba yo, una mujer con un título universitario y años de experiencia legal, con los codos hundidos en desperdicios a las 5:30 de la mañana, como un mapache en ropa de oficina. Mi abuelo habría estado orgulloso, mi terapeuta habría tenido preguntas. La libreta estaba al fondo, bajo pozos de café y servilletas sucias. La limpié con la manga de mi chaqueta y la examiné. La cubierta de cuero era vieja, pero al abrirla, algo no encajaba. El número de cuenta tenía demasiados dígitos. Era un formato moderno, nada que ver con los años 60. Y entonces encontré la nota. Doblada en el lomo de la libreta había una pequeña hoja con la caligrafía precisa del abuelo. Cuenta número 9902-1478. Ellos no saben de esta. Pide el historial completo desde 2010. No confíes en nadie de la familia. Solo tú, Elena. En ese instante, mi teléfono vibró. Era Beatriz, 10 de la mañana. Su voz sonaba dulce, preocupada, maternal. Todo lo que ella no es. Elena, solo quería saber cómo estabas después de ayer, dijo ella. Esperé. Sabía que venía algo más. No te llevaste nada de la granja, ¿verdad? Todo pertenece al patrimonio ahora. Tenemos que catalogarlo antes de la venta. Mentí con suavidad. Solo un libro de ajedrez del abuelo. Por los viejos recuerdos, mamá. Hubo un silencio. Pude oírla calculando. Luego, su voz se relajó. Bien, pero no busques más entre sus cosas. Tu abuelo no estaba bien al final. Su mente se había ido. No siempre sabía qué era real y qué no. 9 horas después llamó Javier. Mi hermano, que no me contactaba voluntariamente en 6 meses, de repente quería charlar. Oye, Elena, dijo con su tono arrogante de inversor de éxito. Mamá mencionó que has estado preguntando por las cosas del abuelo. Solo relájate. Él no tenía nada. Solo la granja y muebles viejos. Recibirás tu parte y podrás irte de vacaciones. No vale la pena pelear, ¿sabes? Colgué el teléfono y me senté en mi apartamento. Beatriz llamó a las 10, Javier a las 7. Como si estuvieran coordinados. Como si estuvieran verificando cuánto sabía yo. Estaban aterrados. Trabajar en un bufete te enseña que los recuerdos se desvanecen, pero los documentos son eternos. Mañana iré al banco. Mañana sacaré a la luz lo que mi madre quiere mantener enterrado a cualquier costa. La verdad es paciente, Elena, y yo también lo seré. Conduje 2 horas hacia una pequeña sucursal en las afueras de Madrid. El Banco Comercial de Madrid había sido absorbido por una institución más grande hace años, pero esta oficina aún conservaba ese aire rancio de los años 70. Entré a las 9:15 de la mañana cargando la libreta, mi identificación y el certificado de defunción del abuelo. No esperaba nada, quizás unos cientos de euros olvidados o simplemente una confirmación de que la cuenta estaba cerrada. La joven cajera sonrió al principio, pero cuando tecleó el número de cuenta en su ordenador, su rostro se congeló. Se disculpó, hizo una llamada en voz baja y 20 minutos después, un hombre de traje impecable y sienes plateadas apareció en el vestíbulo. Se presentó como Carlos Montoya, el director regional. Me pidió que lo acompañara a su oficina privada. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la libreta. La miraba como si fuera a estallar en cualquier momento. «Señorita Vega», dijo con una voz que pesaba como el plomo, «esta cuenta está marcada con una alerta roja en nuestro sistema desde hace 14 años. No era por nada que yo hubiera hecho, sino por su historia. El abuelo había usado una cubierta antigua para disfrazar una cuenta abierta en 2010. Montoya escribió un número en un trozo de papel y lo deslizó sobre la mesa. 2.147.832 euros. En ese momento, emití un sonido que solo puedo describir como el de alguien que se sienta accidentalmente sobre un gato, una mezcla de jadeo y necesidad desesperada de tumbarme en el suelo. Mi abuelo, el hombre que vestía los mismos 3 jerseys desde hacía 2 décadas, tenía 2 millones de euros escondidos.
Pero Montoya no estaba celebrando conmigo. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Hay algo más», continuó él. «En 2015, alguien intentó acceder a esta cuenta. Presentaron documentos de poder notarial y lo que parecía ser la firma de don Alejandro, pero nuestro sistema detectó inconsistencias. El acceso fue negado y el intento quedó registrado en seguridad». Sentí la boca seca. «¿Quién fue?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Montoya miró sus papeles. «La persona listada es Beatriz Vega. Mi madre, mi propia mamá había intentado robar este dinero hace 9 años. A medida que Montoya sacaba registros, la imagen que emergía era devastadora. Don Alejandro había acumulado una fortuna legítima tras décadas de trabajo, pero cuando Beatriz se convirtió en su cuidadora tras la muerte de mi padre, empezó a drenar sus otras cuentas. Le robó aproximadamente 1,5 millones de euros entre 2010 y 2015. Pero Alejandro era auditor. Se dio cuenta, pero no pudo detenerla legalmente porque ella había convencido a los tribunales de que estaba incapacitado mentalmente. Nadie creía a un viejo confundido frente a su devota nuera. Así que hizo lo único que podía hacer. Escondió lo que quedaba en esta cuenta secreta. Fue su bote salvavidas, su seguro médico y, finalmente, su última jugada en una partida de ajedrez contra la mujer que le había robado todo lo demás. Montoya se estiró hacia el teléfono. «Señorita Vega, tengo que llamar a nuestra división de delitos financieros. Esta libreta es la evidencia que su abuelo no pudo proporcionar en vida». Me quedé allí, abrazando el secreto de mi abuelo muerto, y finalmente lo entendí. Alejandro no se había rendido. Había pasado 9 años construyendo un caso, esperando el momento exacto, y me había dejado la llave a mí. 3 días después de mi visita al banco, recibí una llamada que cambió el tablero por completo. La voz al otro lado era anciana pero firme. Se presentó como Francisco Ruiz, abogado y amigo íntimo de mi abuelo durante más de 40 años. «Don Alejandro me dio instrucciones específicas», dijo. «Si él moría, debía contactarte a ti, solo a ti. Fue muy claro en eso». Conduje hasta su despacho en una zona tranquila de Madrid. Era el tipo de lugar donde los abogados todavía tienen estanterías de madera maciza y diplomas enmarcados de hace décadas. Ruiz me esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Tu abuelo pasó 9 años construyendo esto», me explicó mientras deslizaba la carpeta hacia mí. Sabía que nadie le creería mientras estuviera vivo, así que se preparó para el después. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Adentro estaba todo, copias de los documentos de poder falsificados junto a ejemplos reales de la firma de mi abuelo. Las diferencias eran sutiles, pero una vez que sabías qué buscar, eran obvias. Había estados de cuenta, registros de transferencias y un diario detallado con la caligrafía del abuelo documentando cada mentira de Beatriz. 9 años de meticulosa auditoría criminal. Pero lo peor llegó al final. Una nota del equipo de la inspectora Isabel Vargas, de la División de Delitos Económicos, reveló el rastro del dinero. Javier, mi exitoso hermano, no era solo un espectador. Él había creado una empresa pantalla llamada Vega Inversiones. Más de 600,000 euros habían sido lavados a través de esa compañía. Javier había ayudado a nuestra madre a robar al abuelo y había construido su estilo de vida de trajes caros y coches deportivos sobre la traición. La inspectora Vargas entró en el despacho. Era una mujer de unos 40 años, ojos afilados y actitud directa. Me miró con una mezcla de lástima y respeto. «Su abuelo luchó de la única manera que pudo», dijo Vargas, «con documentos, con pruebas, con paciencia. Ahora, Elena, necesito que cooperes. Tienes que fingir que todo es normal durante 2 semanas mientras terminamos de cerrar el círculo sobre ellos». 2 semanas de mentiras. 2 semanas sentada frente a las personas que habían saqueado la dignidad de mi abuelo. La cena de domingo en casa de mi madre fue una tortura. Beatriz hablaba de la venta de la granja con una sonrisa gélida. Javier asentía, mencionando una nueva oportunidad de inversión. Estaban tan seguros, tan convencidos de que se habían salido con la suya. Cada vez que mi madre llamaba para quejarse del precio de las cosas, yo quería decirle:
¿Sabes qué más es caro, mamá? La prisión federal. Pero esperé. Mi abuelo me enseñó ajedrez a los 7 años, su lección favorita. A veces hay que sacrificar una pieza para ganar la partida. Él sacrificó sus últimos años para montar esta trampa. Él no vería cómo se cerraba, pero yo sí. La llamada llegó un jueves por la mañana. La voz de la inspectora Vargas era calmada pero letal. Elena, vamos a ejecutar las órdenes ahora mismo. Los arrestos serán simultáneos. Pensé que querría saberlo. Le di las gracias, colgué y me quedé en silencio. Mi madre estaba a punto de perderlo todo. Mi hermano estaba a punto de aprender que la traición tiene un precio. La paciencia de mi abuelo finalmente iba a dar sus frutos. Los arrestos ocurrieron a las 7 de la mañana, coordinados al minuto para que no pudieran destruirse pruebas. Beatriz abrió la puerta de su casa todavía en Albornoz, con una taza de café en la mano. Al ver las placas y los uniformes, su máscara de hierro se desmoronó. Vargas presentó la orden. Cargos: fraude, falsificación, abuso financiero y robo. Mi madre intentó su última manipulación. Esto es un error. Mi suegro no estaba bien de la cabeza. Yo solo intentaba protegerlo. Vargas no se inmutó. Señora, tenemos 9 años de pruebas documentadas y una declaración ante notario de su suegro. Esto no es un error, son consecuencias. Al mismo tiempo, en una oficina de lujo en el centro de Madrid, Javier estaba en una reunión con clientes importantes cuando los agentes entraron. Me contaron que se puso completamente pálido. Fue esposado frente a sus colegas. Su reputación murió en ese instante. No te recuperas de ser arrestado por lavado de dinero en tu propia sala de juntas. El imperio de cristal de mi hermano se hizo añicos. El juicio duró meses. Vi cómo la confianza de mi madre se desintegraba mientras los médicos testificaban que Alejandro Vega estaba perfectamente lúcido cuando firmó sus denuncias. Incluso el abogado de Javier intentó negociar. Me ofreció que Javier testificaría contra mi madre a cambio de una reducción de condena. Lo pensé exactamente 3 segundos. Dígale a mi hermano que mi abuelo me enseñó ajedrez, respondí. Y en ajedrez no se negocia con peones. El día de la sentencia hacía un frío intenso. El juez leyó las últimas palabras de mi abuelo grabadas en su declaración oficial. Mi nuera me robó el dinero y la dignidad. Convenció al mundo de que yo estaba perdiendo la cabeza mientras vaciaba mis ahorros. Pero no estoy confundido. Dejo este registro para que un día la verdad salga a la luz. Beatriz Vega, 7 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Javier Vega, 3 años de prisión y una condena por delito grave que lo seguiría por vida. Salí de la corte y sentí que por primera vez en años podía respirar el aire puro de febrero. Mi abuelo había luchado durante años. Yo solo puse el punto final. Visité el despacho de Francisco Ruiz 2 días después de la sentencia. El viento de febrero era amargo, pero el sol brillaba con una fuerza inusual. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin opresión en el pecho. Ruiz me esperaba con té y un sobre lacrado sobre su escritorio. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía cuidadosa de mi abuelo. Me pidió que te diera esto después de que todo se resolviera, dijo Ruiz con una de esas sonrisas que solo tienen los viejos amigos. Quería que lo leyeras cuando pudieras apreciar su significado. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque encontraste la libreta, seguiste el rastro, hiciste lo que yo sabía que harías. Tu hermano siempre fue el hijo de su madre. Lo vi crecer aprendiendo sus valores, tomando atajos, creyendo que el fin justifica los medios. Tu madre nunca me amó. Ella amaba lo que yo representaba, seguridad y recursos que podía controlar. Pero tú, Elena, tú eras diferente. Venías a verme porque querías, no porque esperabas algo. Jugabas al ajedrez conmigo por el placer del juego, no por la herencia. Por eso te elegí a ti. Sabía que cuando encontraras la verdad, harías lo correcto. Lamento la carga que te dejé. Lamento que hayas tenido que ser tú quien expusiera a tu propia familia. Pero también sé que eres lo suficientemente fuerte para llevarlo. Vive bien, hija mía. Usa el dinero para algo que importe. Construye algo que dure.
sé feliz. Yo pasé mis últimos años luchando una batalla que no podía ganar solo, pero me aseguré de que tú la ganaras por mí. Con todo mi amor, tu abuelo Alejandro. Me quedé en la oficina de Ruiz y dejé que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, algo que se sentía como una sanación. Eso fue hace 6 meses. Renuncié a mi trabajo en el bufete, pagué mis deudas y compré un pequeño edificio antiguo en el centro de Madrid. Abrí una librería, el tipo de lugar con sillones cómodos, olor a café y estantes llenos de historias esperando ser descubiertas. La llamé Páginas del Alma. En el rincón del fondo hay una mesa de ajedrez con las piezas listas. A veces yo me uno a los clientes para jugar una partida. Sobre la mesa cuelga una fotografía de mi abuelo y junto a ella su frase favorita. La verdad es paciente. Puede esperar mucho más que cualquier mentira. Mi madre me escribe desde prisión, pero no respondo. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Javier lo perdió todo. Su imperio de cristal se hizo achicos. Los que lo tenían todo porque lo robaron, ahora no tienen nada. ¿Y yo? Yo tengo paz. Muchas gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Si los secretos de la familia Vega y la valentía de Elena han tocado tu fibra, por favor apóyame dejándonos un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal, Su Corazón Oculto. Aquí seguiremos desenterrando los rincones más profundos y las verdades más impactantes del alma humana. Activa la campana para no perderte nuestro próximo relato. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. Nos vemos en la próxima historia.